Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, un privilegio saludarles en Cristo Jesús. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Su programa Verdades Bíblicas, un espacio dominical auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Créanme que el día de hoy nos es un privilegio poder contar con su presencia, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por dejarnos llegar hasta lo íntimo de su hogar o donde quiera que usted esté. El día de hoy tenemos un tema tan elemental como lo es, yo siempre he creído en el ABC que un cristiano necesita, requiere. Y entre este ABC tenemos prácticamente el bautismo en agua. El bautismo en agua es el tema que el día de hoy estaremos desarrollando. Y créame que será de mucho agrado que usted me acompañe en este recorrer de este tema fascinante como lo es el bautismo en agua. Pero antes quiero agradecerle a todos los socios honorarios por el respaldo que le dan constantemente a Canal 27, el canal de la esperanza. Sin su aporte, créame, nosotros no pudiéramos hacer mayor cosa. Hay un equipo, desde luego, que sostener y es gracias a sus ofrendas que usted realiza. Gracias porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Es el Espíritu Santo el quien desarrolla una labor maravillosa de poder generar en nosotros esa parte de la generosidad. Así que el día de hoy vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, ¿sí? Y que su Espíritu Santo sea quien tome control de nuestras vidas. Padre, en Cristo Jesús oramos, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender los principios de tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes y que de esta forma podamos tener un mejor panorama de tu palabra. Señor, gracias porque aunque pareciera ser un tema tan sencillo, el tema del bautismo en agua, pues es tan elemental saber que sin esta parte, Señor, pues hombre, nuestra vida no se identificaría contigo. Gracias porque a través del bautismo en agua nos identificamos y eso es maravilloso. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así que gracias, bienvenido a su encuentro con las Escrituras. Así que a tomar nota, desde luego, y pues usted nos acompaña el día de hoy. El bautismo en agua. ¿Qué entendemos por el bautismo en agua? ¿Los creyentes es necesario que se bauticen? Bueno, a la luz de la Biblia vamos a encontrar pues lo que el bautismo en agua significa para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y qué elementos deben de rodear esta ordenanza que el Señor Jesucristo dio. Cuando hablamos de bautismo en agua, decimos que este es un acto, ¿sí? Y desde luego donde hay un candidato dispuesto, en buena voluntad, y hay una persona que normalmente debiera de ser un ministro, una persona que tenga la facultad para poder realizar esta ordenanza, como lo es el llevar a una persona a las aguas bautismales. Y aunque la Biblia no nos dice el modo, no nos dice de cómo hacerlo, porque no hay prácticamente en la Escritura un texto abierto que nos diga, pues hombre debe hacerse de esta forma o de esta otra forma. Lo que sí sabemos es que la palabra bapto, ¿sí? O este término o este vocablo griego llamado bapto, denota la idea de identificarse o ser sumergido o zambullido. Algunos creen que es el acto de ser identificado, que también estoy a favor de esa identificación que se recibe a través del hecho de que una persona pues se bautice o sea bautizada por un ministro o por una persona facultada. Decimos que el bautismo en agua es un mandato o es una instrucción, no solamente dada por el Señor Jesucristo, sino también se siguió esta práctica con los apóstoles. Si hacemos un antecedente bíblico, encontramos que Juan el Bautista, antes del Señor Jesús, que es el precursor de Jesús,
Este bautizaba, y dice la Biblia que bautizaba para arrepentimiento. Los evangelios, los sinópticos, nos ayudan a entender mejor esta panorámica del ministerio de Juan. Juan no solamente predicaba, sino que cuando venían a él las personas, él les llevaba al río. Dice el texto que en el río Jordán él realizaba este tipo de ordenanza. Alguien podrá decir, ¿y dónde descansa en realidad el bautismo? Pues en el Antiguo Testamento tenemos agua dentro del móvil del templo, recuerdan ustedes, y encontramos en el Antiguo Testamento que hay una área que se conoce como el lavacro, y los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ellos tomaban agua para sí, se lavaban las manos, se lavaban los pies, y de esa forma ellos podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y de esa manera entonces comenzar a ofrecer sus sacrificios. Dios mismo lo recibía porque había un protocolo a seguir. Ahora, eso ya nos hace pensar que hay un antecedente para Juan el Bautista, de donde él saca la idea de bautizar a una persona. Bueno, porque esta persona una vez se arrepiente, Juan sabe que la presenta ante Dios y la va a presentar, la va a identificar delante de Dios a través del acto del bautismo, a través de poder tener ese líquido al lado que sería el agua. Ya reitero, no sabemos la forma o la manera en la que se pueda realizar el bautismo, pero lo importante es que haya agua. El agua sería como la parte fundamental para poder realizar esta ordenanza. Déjeme leerle lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 28 con relación al tema del bautismo. Y él en el verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego en el verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y aquí está el término, ¿sí? Bautizándolos. Y hay una actividad allí en el griego que denota que hay una práctica donde dice el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay, es increíble porque aquí hay ya todo un protocolo. Debe de haber agua para que la persona se identifique, porque de esa forma se es bautizada. Esa persona que ahora se convierte en discípulo del Señor Jesucristo. Y note que la invocación que se hace, de acuerdo al texto bíblico, es la triunidad, es decir, hablar del Padre, invocar al Hijo y saber que el Espíritu Santo, en nombre de Él, tendría que esa persona ser identificada. Y el mismo Jesucristo lo está ordenando, lo está enseñando, y eso es maravilloso. Diciendo en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué increíble saber que el Señor Jesucristo en esta gran comisión nos enseña propiamente que el bautismo está ligado, sí, con el discipulado, pero también el discipulado está ligado con el que se le siga ayudando a la persona a crecer. En uno de los temas pasados vimos sobre la santificación, es decir, está relacionado porque el Espíritu Santo está trabajando en que esa persona pueda reflejar un carácter de hijo o hija de Dios. Y el bautismo en agua le permite, le ayuda, y desde luego no le ayuda para volverse más santo, pero sí le ayuda a identificarse, a responsabilizarse, a vivir una vida de transparencia ante el mundo, dando fe y dando testimonio de que ahora él le pertenece a Dios, le pertenece a Jesucristo. El Espíritu Santo estará trabajando en él para poder realizar una labor maravillosa y llevarlo a la estatura de un varón perfecto. Decimos que dentro del bautismo de agua o el bautismo con agua, debe de saber que hay un elemento que le antecede y es la conversión. No puede haber una persona o no puede ocurrir que una persona sea bautizada en agua sin antes no pueda esta persona poder haberse convertido. Entonces, y aquí entra la convicción del individuo. Una persona que ha de ser candidato o candidata para el bautismo en agua debe de saber que
ha tenido que confesar a Jesucristo. El ser humano pasa por dos etapas, la etapa de la inocencia y la etapa de la conciencia. Y en la etapa de la inocencia, el ser humano pues no requiere de mayores cosas, porque en esa etapa de inocencia, pues el Señor mismo le ha dicho a los inocentes que de ellos es el reino de los cielos. Podríamos concluir con esa parte de que Jesús lo dijo, hablando acerca de la inocencia del ser humano, y estoy hablando de los niños, de los tales es el reino de Dios, dijo Jesucristo. Pero una vez que el ser humano pasa de la etapa de la inocencia para la etapa de la conciencia, entonces el ser se responsabiliza y como tal él debe dar respuesta de él, de su vida, de sus convicciones, de sus creencias. Y es aquí cuando entonces la persona, previo a ir y experimentar el bautismo en agua, necesita ser convertido, ¿sí? Recibir a Jesús. Romanos capítulo 10, verso 9, hay una declaración del apóstol Pablo cuando dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo se levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. O sea, aquí hay una declaración, ¿sí?, definida. Hay una declaración ya propiciada por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en que una persona necesita confesar a Jesucristo, necesita abandonarse en las manos del Señor Jesucristo para que posteriormente entonces la persona pueda ser identificada ante un mundo, ante la nueva comunidad de creyentes en que ahora esta persona se declara, sí, ante el mundo, ante la comunidad de creyentes, de que él vive para Cristo, de que él ahora su caminar será en Cristo, que su vida será en Cristo, que su hablar será en Cristo, que su pensar será en Cristo. Todo estará relacionado a la persona de Jesucristo en su vida como tal. Su agenda ahora será una agenda más integral, donde él no solamente como persona trabajará, sino que él ahora sabe que tiene un nuevo compromiso, una nueva relación, una nueva comunión. Y esto lo hace a él, entonces, como dijo el apóstol Pablo, una nueva criatura. Decimos entonces que el bautizarse o el bautismo, en las Escrituras podríamos definirlo como un rito. Y de hecho es un rito, porque es un rito evidente, es un rito externo. Está a las expensas que el mundo lo vea. Sí, que las personas puedan evidenciar el momento de que esa persona es identificada en las aguas con Cristo. Pero debe de entenderse que esta persona entonces ya hay un código de ética en él, ya hay una vida cristiana que comenzó él. Y desde luego, a la luz de las Escrituras, las personas que vemos en el libro de los Hechos, un libro histórico, transitorio, pero es un libro maravilloso porque nos presenta los fundamentos, el ABC de la vida cristiana, de la iglesia cristiana. Siempre vemos que la persona candidato o candidatas al bautismo en agua, pues primero se convirtieron. En Hechos capítulo 2 está definido que una vez que el Espíritu Santo vino, fue derramado, se recuerdan ustedes, fue vaciado el Espíritu Santo y que el Espíritu trajo pues un rol de poder compungir, de poder persuadir, ¿sí? Y esto dice que compungidos ante la persuasión del Espíritu Santo vinieron. Y estoy en el versículo 36, 37 y 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el apóstol Pedro les está precisamente amonestando, inspirado por el Espíritu, les está exhortando a que crean en Jesucristo, al quien ellos han matado. Y luego cada uno, dice el texto, que se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Porque de esa manera dieron evidencia esta multitud que vino en ese día. Dice el texto que como 3,000 personas vinieron a Jesús en aquel momento. Entonces, ese punto marca el inicio de un crecimiento de la iglesia
marca el inicio de un crecimiento del nuevo organismo viviente, redimidos por personas, por la sangre de Jesucristo, pero identificados a través del agua, ¿sí? Identificados a través de ese líquido vital, donde ellos prácticamente venían y se identificaban con Jesucristo al ser zambullidos o al ser rociados o al ser identificados con las aguas. Y los 12 apóstoles estaban juntos y trabajando esa parte elemental, porque el momento del crecimiento de la iglesia en aquel entonces. Así que cuando hablamos del bautismo como tal, decimos que es un rito externo, ¿sí? Pero es porque ha habido una conversión interna. O sea, es lo que creemos y es lo que debiéramos de asegurarnos, que la persona haya entregado su vida a Jesucristo. Porque si no, al final lo único que haríamos en esa persona sería mojarlo. Es solo poderle bañar de agua y hasta allí no haría mayores efectos. Pero la parte externa del bautismo tiene lugar por la parte interna de lo que Jesús ha empezado a hacer en la vida de esa persona. Entonces, esa parte interna, esa conversión hecha interna, se declara y se evidencia de manera externa cuando esa persona es acompañada por el ministro para luego presentarla a la comunidad de creyentes, y si hay no creyentes, sea un testimonio a la sociedad de que de esa forma uno se integra a esa familia, a la familia de Dios. Ahora, es importante que de manera teológica sabemos que desde el día en que creímos en Jesucristo, desde el momento que aceptamos a Jesucristo, somos incorporados al cuerpo, pero nadie ve esa parte. Entonces, como que a través del bautismo en agua, lo que vamos a hacer es que nos identificamos con la familia de Dios. Jesucristo es mi único Salvador, el que me consuela con sus brazos de amor. Nunca, nunca me voy a alejar.
siempre en sus brazos me hará descansar. Y yo te invito a que Jesús debes conocer, con su presencia te hará estremecer. Y yo estoy listo para poderlo recibir, con alabanza lo voy a recibir. Siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es Verdades Bíblicas y este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Estamos abordando un tema muy importante como lo es el bautismo en agua. Y bueno, se ha dicho tanto acerca del bautismo en agua. Algunos creen que debe de practicarse, otros que no. Nosotros estamos en que el bautismo es literal. El bautismo es un asunto que se debe tomar no dudando de ese proceso, porque al final es como el paso número 2 después de nuestra conversión. Claro, alguien podrá decir, ¿y si yo no me bautizo, no me salvo? Pues es un asunto teológico que se ha discutido tanto, pero creo que el bautismo en agua, más allá, es como el compromiso unido a la decisión de haber yo recibido el perdón de mis pecados, de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Se suma entonces un ingrediente más, el bautismo en agua. Ahora, debe de entenderse que el bautismo en agua como tal no salva. El bautismo en agua es la evidencia de que yo soy salvo. Y ahí, pues desde luego nos vamos a situar. Pero ya hemos visto que esta palabra bapto, que se traduce o que es el término griego, tiene una relación de identidad, de identificarse el individuo ahora con Jesús, con Dios, porque en nombre de Él o del triuno Dios se realiza esta ordenanza hecha por Jesucristo en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, como ya lo vimos, verso 20. Pero debe de entenderse también, sí, que el bautismo en agua como una ordenanza, sí. Vemos que los candidatos a hacerlo previo a debieran de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Charles Stanley, un conocido predicador contemporáneo, dice al respecto: el bautismo en agua demuestra nuestra conexión no solo con Cristo, sino también con nuestros hermanos espirituales. Mire qué bonita declaración que hace el pastor Stanley. El bautismo demuestra nuestra conexión. Rescatar esta palabra, nuestra conexión. Eso es lo que hace. El bautismo nos conecta con la familia del Señor. Nos conecta
con Cristo, sí. ¿Por qué? Porque de esa forma nos encadena, nos hace prácticamente fuertes, sabiendo que ahora, al salir yo de las aguas, yo me estoy comprometiendo ante un mundo que me está viendo, ¿sí? Ante una nueva comunidad de fe que me está esperando, ¿sí? Y me están dando la bienvenida porque ahora soy miembro, sí, de esa congregación a través del bautismo en agua. Aunque yo soy miembro del cuerpo de Cristo desde el momento que recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, pero ahora en esa localidad, en esa congregación, se me da la bienvenida, porque a través del bautismo en agua, pues me conecto ahora con esa comunidad de fe, con esa nueva familia, que mis hermanos en Cristo serán esas personas con las que yo conviviré siempre allí, junto con ellos adoraré, junto con ellos yo exaltaré al Señor, junto con ellos me moveré a la evangelización para trabajar a hacer nuevos discípulos, así como lo han hecho conmigo. Y solo será posible gracias al bautismo, porque me conecta con Cristo, me conecta con el Dios triuno, pero también me conecta con mis hermanos en la fe. Decimos entonces que en primer lugar el bautismo en agua, esta ordenanza no tiene virtud para limpiar nuestros pecados. Qué increíble. Es decir, el agua como tal no tiene ninguna magia. El agua como tal no tiene ningún poder para limpiar nuestros pecados. Nuestros pecados, no olvide, que fueron limpiados en la sangre de Jesucristo. En el momento de nuestra conversión, en el momento de que bajo convicción llegamos a Él, Él nos limpió de nuestras maldades y de nuestros pecados. Pero el bautismo, entonces, como tal, esta ordenanza como tal, no limpia pecados. Debe ser entonces el bautismo en agua acompañado por un acto de confesión para que tenga efecto. Tiene que haber arrepentimiento y convicción en el penitente para que entonces ocurra el milagro de saber que ese bautismo es bien visto por el Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue bautizado? Sin ser pecador, de hecho, lo hizo como para darnos un modelo de vida, y cuando estaba bajo la voluntad de Dios haciendo esto, y Juan como el ministro bautizándolo, y le estoy hablando de lo que dice Marcos capítulo 1, dice que una voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Sí, porque Dios se complació de lo que pasó con el Hijo. Pues lo mismo podríamos de manera comparativa decir: Dios se pueda sentir con un corazón alegre al saber que usted y yo, al salir de las aguas, lo hicimos de buena voluntad, identificándonos, conectándonos. Y esto permitirá un desarrollo espiritual mejor en nuestra vida cristiana. Debe decirse entonces que el bautismo en agua como ordenanza no limpia pecados, pero tiene que haber un acompañamiento, ya dijimos, el arrepentimiento, las convicciones, y eso lo puede uno encontrar en el libro de Hechos. ¿Se acuerda usted del caso del libro de los Hechos? En el libro de los Hechos, que se conoce de hecho como Hechos del Espíritu, Hechos de los Apóstoles, Hechos de la Iglesia, algunos le llaman Segundo Evangelio de Lucas, porque es un libro transitorio, pero es un libro histórico donde encontramos una serie de roles. El de Pablo, Hechos de Pablo podría aún llamarse este libro, porque tiene una serie de sincronizaciones, personajes activos. Pero en el capítulo 16 encontramos la famosa conversión del carcelero de Filipos, y en el verso 31, después de haber ocurrido un canto, de haber dadose un momento de oración, de adoración, algo pasó. Versículos 31 dice: ellos dijeron, porque ocurre un terremoto, ocurre una cuestión sobrenatural en ese lugar, y dice el texto que mientras ellos habían cantado, adorado, tembló, se parece que, y es así, se corrieron las puertas de la cárcel, y el carcelero, como romano leal, sabía que si un
preso se había escapado, lo que le esperaba era la muerte. Así que él en ese momento va a traspasarse con una espada. Entonces dice que en el verso 31 dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y qué importante, porque en el versículo 32 dice, y hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículos atrás encontramos que él le ha lavado las heridas, en el mismo pasaje a los apóstoles. Es la misma agua que usa para bautizarse. Porque no hay un río, no hay un mar, no hay un lago cerca. Están adentro de la cárcel y uno dice, ¿y qué agua usaron? Porque ahí mismo se bautizaron, él y su casa. Pues las mismas aguas que usó en los utensilios que llevó para lavar las heridas a los apóstoles. Esa misma agua tuvo que usar para bautizarse. ¿Cómo lo hizo? Ignoramos el proceso de cómo pasó el bautismo. Pero había agua, pero esa agua sí tuvo efecto, por así decirlo, porque él tuvo una conversión. Él junto a su familia creyeron, y no porque él creyó, también su familia fue afectada porque él creyó. No, él sirvió de testimonio, hubo una llenura maravillosa del Espíritu en el instante, porque él alegremente lo hizo. Entonces la casa misma, su familia, entró en la misma sincronización y creyeron juntos. Jesucristo entró a esa casa, entró a esa familia, pero lo maravilloso es que ese acompañar de la conversión, ese acompañar de la convicción, ese acompañar del arrepentimiento de aquel soldado romano, hizo que las aguas lo esperaran. Lo esperaban ¿para qué? Para que ahora él pudiera ser parte de la familia de Dios. Qué maravilloso. Entonces decimos que el agua como tal no tuvo mayor repercusión. Lo que en realidad hizo que repercutiera el que los ángeles pudieran hacer fiesta en los cielos, porque así Jesús lo ha dicho, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Entonces los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines adoran, exaltan por un pecador. Imagínense el valor de una persona pecadora rindiéndose a Cristo. Pero el bautismo del agua es como el complemento, no para salvarse, sino el complemento de dar evidencia pública, externa, de que ahora él o ella son miembros de la familia de Dios. Son parte de una nueva comunidad y que ahora serán tomados en cuenta para poder desarrollar sus talentos, desarrollar sus dones. No solamente decimos en ese contexto, y hay que ser muy puntuales, que en este ABC del bautismo en agua que estamos aprendiendo el día de hoy, que yo sé que elementalmente usted lo sabe porque ya lo hizo, y si usted no lo ha hecho le animo a que dé ese paso, pero no lo da porque usted con ese paso 2 de bautizarse complemente su salvación, no. Ni tampoco lo hace porque usted con ello termina siendo salvo, no. Usted lo hace porque usted ya es salvo. El bautismo en agua es la expresión al máximo, de manera evidente, de manera externa, pública, social, de que usted es hijo, es hija de Dios. Y usted lo comprueba, lo corrobora de esa forma. Sí, diciéndole al mundo, diciéndole a la nueva comunidad de creyentes, yo también soy creyente, yo también soy hijo de Dios. Y como el saludo del primer siglo, Maranata, Maranata, todos diciéndole, sí, Cristo viene, y nos abrazamos, nos dan la bienvenida a la nueva familia, a esa nueva comunidad. Pero la ordenanza como tal no nos limpia de pecado. La ordenanza como tal no nos purifica. La ordenanza como tal no es arte de magia de podernos cambiar la vida, no. Todo comenzó por la sangre de Jesucristo. Todo comenzó por haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu, el paso final de ese proceso de la salvación en nosotros es que yo públicamente, ¿sí?, dé
fe ante los que me están viendo de que ahora sí les compruebo de que soy hijo de Dios a través de mi identificación con el bautismo en las aguas. Incomparable, inigualable es tu amor, eres tan grande, infinito su amor. Incomparable, inigualable es tu amor, eres tan grande. Mi vida te daré, mi vida entregaré, porque diste tu vida en la cruz. Mi vida te daré, mi vida entregaré, porque diste tu vida en la cruz. Por incomparable, inigualable su amor, eres tan grande, infinito Señor. Incomparable, inigualable su amor, eres tan grande. Mi vida te daré, mi vida entregaré, porque diste tu vida en la cruz. Mi vida te daré, mi vida entregaré, porque diste tu vida en la cruz. Toda mi vida entrego a ti, solo a ti, Jesús. Puedes usarme como tú, como tú. Mi vida te daré, mi vida entregaré, porque diste tu vida en la cruz. Mi vida te daré, mi vida entregaré, porque diste tu vida en la cruz. Mi vida te daré, mi vida entregaré, porque diste tu vida en la cruz. Mi vida te daré, mi vida entregaré. Estamos hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua es parte del ABC, es parte de la inicialización de los que ahora hemos recibido a Jesucristo. Y si usted es una persona que acaba de recibir a Cristo o nunca ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pues yo le animo primero a convertirse, a tener convicción, a tener seriedad de que Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Pero luego usted puede identificarse con las aguas, ¿sí? Y a través de ese bautismo, de ese bapto, de esa identificación, ¿sí? Usted pueda ante el mundo, ante la sociedad y ante la nueva congregación que lo reciba, decir, pues yo también formo parte de la familia de Dios. Recordando que la ordenanza como tal no tiene virtud para limpiar pecados, es la sangre de Jesucristo, pero que en virtud a lo que Jesucristo dijo en en Mateo capítulo 28, de ir y predicar, pero también bautizar, y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el rol de la triunidad allí, trabajando de manera maravillosa, porque esa es como la experiencia evidencial, externa, de que una persona ha sido salva o salvo. El Padre amó en la eternidad a ese individuo, el Hijo lo redimió en su momento y el Espíritu Santo lo certificó, lo selló como seguridad de que ese individuo es hijo de Dios. Entonces ahora hay que invocar al Trino Dios, hay que invocarlo ¿para qué? Para que el Trino Dios se agrade del bautismo que se hará, de que se va a identificar de aquí en adelante, de que esa persona, ¿sí? es parte de la familia,
es parte del cuerpo de Jesucristo y le vamos a dar la bienvenida porque de aquí en adelante esa persona tendrá al servicio de Dios con sus dones, con sus ministerios, con aquella manera de empoderarle el Espíritu para ser testigo y seguir replicando el Evangelio para que otros también conozcan el perdón de los pecados en Cristo Jesús. En segundo lugar, decimos también que debe entenderse que el testimonio de una buena conciencia para con Dios es el hecho de haber bautizadose o de bautizarnos en las aguas. No solamente decimos que las aguas no purifican, no pueden propiciar la limpia de pecados, sí, ya lo dijimos, pero también decimos que debe entenderse que el testimonio de haber bautizadose o de que yo me haya bautizado o que usted se pueda bautizar es la buena conciencia para con Dios. Esa buena conciencia para con Dios le permite a usted entonces, sí, presentarse diciendo, bueno, el ministro o el siervo me va a bautizar. Y usted al hacerlo sabe que usted lo está haciendo porque hay en su corazón convicción, pero hay buena conciencia de que Dios empezará desde luego o va a labrar ese carácter que ha venido desde el día de su conversión. La pregunta que a veces se ha hecho es ¿cuántos días, meses? Pues en realidad el dogma eclesiástico pues nos dice que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, algunos 6 meses, pero en realidad el texto no nos da un perfil. Creo que debe del pastor con sus oficiales de la iglesia local considerar cada caso. Pero no necesitamos, desde luego, mantener un dogma de cuánto tiempo. O sea, creo yo que el Espíritu Santo puede trabajar y dejar que haya una dinámica para que el penitente se sienta bien, se sienta libre de poder tomar esas decisiones. Desde luego, acompañándole, hacer una pastoral para que esa persona se sienta fortalecida en su fe. Entiéndase que esa persona con buena conciencia delante de Dios fue posible o será posible gracias a lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es bien definido, bien puntual. Es decir, ¿cómo una persona puede tener limpia conciencia delante de Dios? Bueno, porque ha sido justificado. Y la palabra justificación es ser hallado sin culpa. El Espíritu Santo atestigua en el corazón de ese penitente que ahora se siente libre de todo gravamen, libre de la carga del pecado que desde luego le asedia o le asedía para poderlo paralizar, para poderlo desenfocar de su vida. Pero ahora no, ahora él es dirigido, es ministrado por el Espíritu Santo. Y en esa buena conciencia, Pablo dice que es su fe en Cristo Jesús que lo ha hecho a él quedar libre para que de esa forma él determine su decisión, su vida, para poder no solamente convivir con la nueva congregación, con esa comunidad de fe, sino de saber que él estará listo también para poder desarrollar un ministerio, para poder emplear sus dones. Es increíble saber lo que pasó con Felipe, ¿se acuerda? Dice que transportado fue ante un hombre que venía a adorar. Dice el texto que venía a adorar a Jerusalén. Era una persona con antecedentes religiosos. Sí, venía de Etiopía. El etíope venía a adorar a Jerusalén. Tenía antecedentes religiosos, pero no había confesado a Jesucristo. No había reconocido el perdón de sus pecados. Y el libro de los Hechos nos presenta ese cuadro donde Felipe mismo le dice que necesita que sus ojos puedan tener luz. Y la manera en que ocurre es de que comienzan a leer un pasaje del libro de Isaías. Y ese libro de Isaías, que es como un evangelio en el Antiguo Testamento, especialmente el capítulo 53, ese cordero inmolado,
que lo hizo por nosotros, por el mundo. Y el etíope al empezar a leer le dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo, de otro? Y Felipe le comienza a hablar de Jesucristo. Y al final dice el texto que el camino se encuentran con ese vital líquido, el agua. Y el eunuco, el etíope, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? No impide nada, no impide nada. Fue bautizado en agua, identificándose que ahora, al regresar a Etiopía, él comenzaría a replicar su fe con otros. Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces el bautismo en agua trasciende de tal manera que el bautismo en agua no nos salva, no nos quita los pecados. El bautismo en agua no nos hace más santos, pero el bautismo en agua es la evidencia externa de que yo soy salvo. Es la evidencia externa que yo soy santo. Es la evidencia externa de que yo tengo una nueva relación, tengo una nueva comunión. Decimos que este acto del bautismo en agua representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Mire qué simplificante esta parte. Qué maravillosa esa parte. Es fundamental. Es decir, que el acto de haberme bautizado, el acto de bautizarse una persona, representa, 1, la muerte. 2, representa la sepultura. 3, representa la resurrección de Jesucristo, a través de quien recibimos nueva vida. Eso es lo que al final ejemplifica. Es una didáctica de Dios para el mundo el bautismo. O sea que el bautismo en agua es una didáctica. Dios tiene su didáctica. Sí, Dios tiene su didáctica. ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento que en la parte de la mitra del sacerdote había una inscripción que decía santidad a Jehová? Es la didáctica de que los hombres y mujeres judíos tenían que verle la frente al sacerdote, y ahí la didáctica: Dios es santo. Así que el mensaje, ahí era la moraleja, que tenían que ser santos. Dios usa su didáctica, y aquí en este caso las aguas son una didáctica de Dios. ¿Qué didáctica es la que tenemos de Dios aquí? Bueno, la didáctica es que el hombre y la mujer, cuando vienen y se bautizan, pues hay una representatividad: muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es decir, que en Cristo se tiene una nueva relación. Y eso es lo maravilloso del bautismo en agua. Saber que yo con ello evidencio, hay una conexión con el Dios Trino, una conexión con la comunidad de fe, pero también una conexión con el mundo, porque al mundo le estoy en ese momento ya predicando. Recuerdo el día de mi bautismo en agua. Yo recuerdo perfectamente un 8 de enero de 1992. Dios me permitió ser bautizado por un ministro. Y ese día era tan esperado para mí. Cuando estaba dentro de las aguas, era un momento en donde la experiencia, sentimientos encontrados. Era algo maravilloso cuando el ministro me zambulle en el agua. Cuando me recibieron los hermanos al salir de las aguas. Mire, fue una linda experiencia, inolvidable. A través de esta ordenanza, hay muerte, hay sepultura, hay resurrección. Yo entonces doy evidencia de una nueva relación, una nueva comunión, una nueva vida, un nuevo Señor, una nueva paternidad, un nuevo espíritu. Yo tengo ahora, a través de estas conectividades en las aguas, una nueva esperanza. Le grito al mundo que tengo una nueva esperanza. Reafirmo a mis hermanos en Cristo que me están esperando que hay una nueva esperanza. Saber que un día estaremos con el Señor. Y ese es el gesto más glorioso del Dios de la Biblia, al podernos salvar y al podernos evidenciar ante un mundo, predicándole con nuestro bautismo en agua, de que esa esperanza es grata de un día reunirnos con Él en la eternidad. El bautismo en agua es una doctrina esencial.
Le animo para que usted experimente si no la ha experimentado. Y la considere usted pastor si la ha tenido olvidada. Verdades Bíblicas ha llegado a esta parte final, agradeciéndole profundamente a usted por estar conmigo en este domingo y haber participado. Socios honorarios, les animo a seguir apoyando a través de sus ofrendas. Será hasta una próxima. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.